Iglesia de Dios, paz a vosotros. Así como están parados, les pido que me acompañen a leer un versículo que encontramos en Salmo 119, verso 105. Salmo capítulo 119, verso 105. Y también quiero decirles que me alegra poder compartir este momento con ustedes, poder escudriñar la palabra de nuestro Dios todos juntos. Una enseñanza que va a ser corta, mis hermanos, pero yo creo que es simple y ojalá sea pues eficaz para nuestras vidas, porque es algo muy importante que debemos de entender todos nosotros que ya hemos escuchado la palabra de nuestro Dios. Dice Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Gracias, mis hermanos, pueden tomar sus lugares. También ustedes, hermanos y hermanas en casita, pueden sentarse. Tengo una pregunta, mis hermanos que están aquí presentes. Y también ustedes que están en casita. Cuando ustedes están en su casa, ¿cuántos años ya han vivido en su casa o en su apartamento donde están rentando? ¿5, 10 años? 3 años, dice nuestro hermano. 22 años, bueno, vamos a preguntarle a nuestro hermano. Tiene 22 años viviendo en su casa, en su hogar. Y hermano, si de repente una noche se despierta porque tiene mucha sed y va a la cocina para tomar un vaso de agua, ¿prende la luz o se va así caminando en la oscuridad porque tiene 22 años viviendo en su casa? A lo mejor ya sabe por dónde ir, por dónde no ir para no tropezar. ¿Prende la luz o se va así nada más? Prende una lámpara bajita, ¿verdad? Hagan ese... ¿Sí, mi hermana? Dice mi hermana que ella camina así sin la luz. Hagan esa prueba, mis hermanos. La siguiente vez que se despierten en su casa, que van a ir al baño o van a ir a tomar agua o hacer algo de noche cuando esté oscuro, hagan ese intento de caminar sin la luz, a ver si no nos tropezamos, o a ver si vamos a andar así como que tentando la pared, ¿no? Para no chocar, para no tropezar. Mis hermanos, este versículo me gusta mucho y es muy importante para cada uno de nosotros. Y les voy a decir por qué me gusta mucho. Me recuerda un poquito a mi niñez. Los hermanos de aquí ya saben que yo nací y crecí en Michoacán, México. Un pueblito muy pequeño, mis hermanos. Montecillos, Michoacán, por si alguno lo conoce. Pero ese pueblo era muy pequeño. Yo diría que unos 400, 500 personas que vivían ahí en ese entonces. Y una de las costumbres de ese pueblo es que todas las noches se ponían varios puestos de comida, enchiladas, tortas, tacos dorados, etcétera, para que los que gustaran, pues no cocinar en la noche, pues podían comprar cena y tuvieran opciones de dónde escoger. Entonces, mi mamá de vez en cuando me mandaba a mí a comprar cena para la familia, cuando había dinero, obviamente. Quizás tendría yo unos, no sé, menos de 10 años, unos 8 años. Y pues en esa edad, yo creo que a todo niño pues le da miedo la oscuridad. Ya saben, la imaginación de un niño, ¿no? Que quizás piensa que los monstruos están en la oscuridad o que va a salir un fantasma o algo malo. A esa edad me daba miedo la oscuridad, mis hermanos. Y como les digo que ese pueblo era pequeño, entonces pues no había alumbrado en las calles como vemos aquí en las ciudades grandes. Entonces el mandado requería que yo fuera caminando unos 10 minutos de ida y unos 10 minutos de vuelta, pues porque los puestos de comida estaban casi hasta el centro del pueblo y nosotros vivíamos hasta el sur del pueblo. Entonces, ¿qué hacía mi mamá? Pues mi mamá me mandaba, pero ella sabía que estaba oscuro. Entonces lo que hacía ella, me mandaba con una lámpara. Decía, ve el mandado
y llévate esta lámpara para que alumbres tu camino. Y mis hermanos, para mí esa lámpara a esa edad, como les digo que me daba miedo la oscuridad, no era solamente una luz. Para mí esa lámpara, esa luz, era como mi protección, era, pues como les digo, mi seguridad. Cuando llevaba yo esa lámpara, iba seguro de que no me iba a pasar nada, porque llevaba esa luz, esa lámpara que me permitía alumbrar a la oscuridad. Y les digo por qué. Un ejemplo. Si yo iba caminando en el camino, iba solo, de noche, oscuro, y si escuchaba un ruido, los que son de pueblito o de rancho, pues saben que hay bosques y árboles por los caminos, por la terracería. Si yo escuchaba un ruido, digamos que a la derecha, ¿qué podía hacer con la lámpara? Rápido, alumbraba para asegurarme que no había nada malo ahí. ¿Alguno de ustedes ha hecho eso? Nada más yo, dice nuestro hermano Lázaro que él también. O si escuchaba algo a la izquierda, rápido, para asegurarme que no había nada malo. Y al contrario, mis hermanos, las veces que me tocaba ir sin lámpara o que no había baterías para la lámpara, pues hijo, imagínense cómo iba. Escuchaba un ruido y vamos casi corriendo. Caminando más rápido, pues vamos a apurarle a llegar a donde ya estaban los puestos, porque ahí así había luz. Pero entonces, ¿por qué les cuento esta historia, mis hermanos? Pues porque este versículo me recuerda un poquito a eso, a esa vivencia que tuve yo de mi niñez, y me recuerda a este versículo. Pero también me hace pensar en la enseñanza, mis hermanos, que les decía que es una enseñanza simple, pero ojalá sea eficaz y que cada uno de nosotros podamos aprender de este versículo. Es un solo versículo, pero ¿qué nos deja esta enseñanza? Pues muchas, pero la que me quiero enfocar en esta tarde con ustedes es esta. ¿Cuál es esa enseñanza? Que la palabra de Dios es esa lámpara que nos rescata de la oscuridad y alumbra nuestro caminar por este mundo, porque decimos que nosotros vamos peregrinando en este mundo, mis hermanos, para que nuestros pasos sean por el camino correcto, para que nuestros pies no tropiecen y para que no seamos tragados por la oscuridad. Esa es la enseñanza que quiero que nos enfoquemos en esta tarde, mis hermanos y hermanas. Les invito a que vayan conmigo a leer Efesios capítulo 5, verso 8. Como les digo que esa palabra, esa lámpara, es la que nos rescata de la oscuridad. Así como en mi niñez, esa lámpara, cuando yo tenía y iba caminando por esa oscuridad, esa lámpara me protegía, me rescataba de la oscuridad. Dice Efesios capítulo 5, verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pues como les decía a mis hermanos, que esta lámpara es la que ya nos ha rescatado. La palabra de Dios es esa luz, esa lámpara que nos ha rescatado, porque antes, sin conocer la palabra, sin conocer a Dios, estábamos y éramos esas tinieblas. Mas ahora dice, sois luz. ¿Cómo es que somos luz? Pues al tener esa lámpara, esa lumbrera en nuestro camino, nosotros llegamos a estar en esa luz y somos entonces también luz en el Señor. Y si pues vemos la historia, mis hermanos, las lámparas en la antigüedad, en esos tiempos antiguos, pues consistían ¿de qué? No tenían baterías. ¿De qué consistían esas lámparas? De aceite, ¿verdad? De aceite, y se encendían pues en la oscuridad, en la noche, y duraban prendidas, mis hermanos, hasta que el aceite se acabara. ¿Y para qué se usaba? Pues para lo mismo, para alumbrar nuestro alrededor. En este versículo, mis hermanos, de Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, nos habla de una manera figurada, de una manera, digamos, metafórica,
usando el ejemplo del escritor que escribe estas palabras, que va por un camino. ¿Cuál camino? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero sí nos aclara, dice que andando por la oscuridad y usando la palabra de Dios para guiar sus pasos. Nos está confirmando que es esa luz, la palabra de Dios, la que guía sus pasos para ir en el camino correcto. De hecho, si leen todo el capítulo 119 de Salmos, se van a dar cuenta que este capítulo menciona la palabra camino o caminos un total de 19 veces. Se enfoca mucho en esa palabra, este versículo. Entonces, es un versículo, mis hermanos, un capítulo muy hermoso, porque pues nos deja ver la importancia de la palabra de Dios. ¿Qué significa para nosotros? Es esa lámpara que nos guía de la oscuridad. Veamos otros versículos, mis hermanos, de referencia para confirmar que la palabra de Dios es esa lámpara, esa luz que nos ayuda a dirigir nuestros pasos, a asegurarnos que vayamos caminando por el camino correcto. Dice Proverbios capítulo 6, verso 23. Proverbios capítulo 6, verso 23. Les doy un segundito para que me acompañen a encontrarlo. Quizás también nuestros hermanos de la producción lo van a poner en pantalla. Versículos para asegurarnos y para confirmar que la palabra de Dios es esa lámpara, esa luz que nos ayuda a dirigir nuestros pasos. Proverbios 6:23 dice así: porque el mandamiento es antorcha. Pues, ¿qué es un mandamiento, mis hermanos? ¿Que no decimos que los mandamientos son palabra de Dios? Claro que sí. El mandamiento es antorcha y la enseñanza luz. La palabra de Dios es la que nos enseña. Dice la misma palabra que todo escrito, toda palabra escrita es para nosotros, para enseñarnos, encontrar esas enseñanzas. Y termina diciendo, y camino de vida, las reprensiones de la enseñanza. El mandamiento es antorcha, la enseñanza es luz. Y esas reprensiones, esas correcciones que encontramos por medio de la enseñanza, es el camino de la vida. Entonces, si vamos en un camino, mis hermanos, y tenemos la palabra de Dios como esa lámpara, si damos un mal paso, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Por la misma palabra de Dios. Las reprensiones de la enseñanza nos van a llevar por el camino de vida. Si nos vamos equivocando en un paso, o si estamos a punto de tropezarnos, por la lámpara que tenemos por medio de la palabra de Dios, nos permite corregir ese paso. Vamos ahora a Salmos 19, verso 8. Salmos capítulo 19, verso 8. Dice de esta manera: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Si no han escuchado la palabra precepto, o si no saben exactamente qué significa, mis hermanos, precepto se refiere a un set de instrucciones o reglas. Entonces, en este caso, pues el precepto de Jehová se refiere a las instrucciones y reglas que nuestro Dios ha establecido. También, pues conocemos que son parte de los 10 mandamientos. Entonces dice, esas reglas, esas instrucciones que vemos por medio de la palabra de Dios, alumbra nuestros ojos. En el ejemplo que les daba cuando empezaba mi tema es: levántense de noche en su casa y no prendan la luz. Se les va a hacer muy difícil ver por dónde van caminando. Aunque tengan, como decía nuestro hermano, 22 años viviendo en su casa, de todos modos, cuando no podemos ver, se nos dificulta, porque nuestro caminar depende de ver. Si no podemos ver a qué voy a pisar, a dónde voy, pues es dificultoso caminar. Entonces dice, el precepto, estas instrucciones, los mandamientos de Jehová alumbran nuestros ojos. Entonces podemos ver que
esa palabra de nuestro Dios es exactamente esa lámpara, esa luz que alumbra nuestro camino. Dice Salmos 43, verso 3. Salmos capítulo 43, verso 3. Salmos 43, verso 3. Dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán al monte de tu santidad y a tus tabernáculos. Envía tu luz y tu verdad. ¿A qué creen que se refiere, mis hermanos, aquí? ¿A qué se referirá cuando dice envía tu luz? ¿Cuál será la luz? La palabra, ¿verdad? Nuestra hermana me muestra su Biblia, exactamente la palabra. ¿Y a qué se refiere por tu verdad? Dice, envía tu luz y envía tu verdad. ¿Qué será tu verdad? ¿Qué dicen mis hermanos? ¿Qué dicen nuestros hermanos ahí en casita? ¿Qué será tu verdad? Dice, porque estas dos cosas me van a guiar y me van a conducir al monte de tu santidad y a tus tabernáculos. ¿A qué se refiere, mis hermanos, por tu verdad? Pues también se refiere a la misma palabra de Dios. Vamos a confirmarlo, mis hermanos. Tu verdad también se refiere a la palabra de Dios. Vamos a regresar a Salmos 119. Nada más que ahora vamos a leer el versículo 160. Salmos capítulo 119, verso 160. Dice de esta manera: el principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y hermanos, si lo leemos así de rapidito, pues vamos a decir, pues el principio, el inicio de la palabra de Dios es verdad. Pero eso no es lo que significa principio, porque si vemos varias otras traducciones, mis hermanos, si vemos la traducción en inglés y otras traducciones en español también, esas versiones traducen principio como la suma o la totalidad. Entonces, usando esa traducción, mis hermanos, decimos que la suma de la palabra de Dios o la totalidad de la palabra de Dios es ¿qué? Es verdad. Entonces, cuando dice envía tu luz y envía tu verdad, se está refiriendo de la palabra de Dios. Y si dicen, bueno, pues que más o menos lo entiendo, vamos a ver un versículo más para asegurarnos y confirmar 100% que la palabra de Dios es verdad. Dice San Juan capítulo 17, verso 17. Aquí sí vamos a decir, sí, tiene razón, es la verdad, también se refiere a la palabra de Dios. San Juan capítulo 17, verso 17. Dice de esta manera: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muy bien, mis hermanos, entonces estamos viendo que pues la palabra de Dios es esa antorcha, es esa luz, es esa lámpara, esa lumbrera, pero también se refiere a la verdad. La verdad es la palabra de Dios, su totalidad es palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué tan importante sería tener esa palabra de nuestro Dios con nosotros? ¿Será mucho, poquito, más o menos o nada? Mucha, ¿verdad? Porque decimos que vamos peregrinando en este mundo, vamos caminando, buscando llegar a la vida eterna. Y todos sabemos que pues la misma palabra dice que hay dos caminos. Uno lleva a donde queremos llegar y otro llega a donde no queremos llegar. Pero ¿cómo vamos a distinguir, nuestros hermanos? Mis hermanos, ¿cómo vamos a distinguir si vamos en el camino correcto? ¿Vamos a depender que alguien más nos alumbre? La palabra. Cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos que tener esa palabra. Dice Salmos capítulo 18, verso 28.
¿De quién vamos a depender? ¿A quién vamos a buscar para que nos alumbre? Salmos capítulo 18, verso 28. Dice de esta manera: Tú pues alumbrarás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Quién va a alumbrar nuestra lámpara y quién va a alumbrar nuestras tinieblas? Dios. ¿Quién es el que nos rescata de esas tinieblas? Dios. ¿Por medio de qué? Pues por medio de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es muy importante, mis hermanos, tener esa palabra de nuestro Dios para alumbrar nuestros pasos, nuestro camino. Dice Job capítulo 29. Normalmente no doy muchos versículos, mis hermanos, pero en esta ocasión son necesarios para poder explicar y confirmar y dar estos tipos de versos para referencia, para cementar el punto, mis hermanos. Job capítulo 29, versos 1 al 3. Job capítulo 29, versos 1 al 3. Y aquí está hablando Job, obviamente, y dice: Y volvió Job a tomar su propósito y dijo: ¿Quién me tornase como en los meses pasados, como en los días que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer su candela sobre mi cabeza, a la luz de la cual yo caminaba en la oscuridad? Ahí está Job recordando, dice: ¿quién me podría regresar a esos días cuando Dios me guardaba, cuando Dios alumbraba sobre mi cabeza con esa luz que me ayudaba a caminar en la oscuridad? ¿Alguno de ustedes se ha sentido, mis hermanos, que está caminando en la oscuridad? No literalmente, sino que figuradamente hablando o espiritualmente hablando. ¿Alguno de ustedes se ha sentido que está como en la oscuridad, que no sabe para dónde ir? Quizás sí, quizás no, mis hermanos, nuestros hermanos en casita, no sé. Pero, hermanos, debemos de saber todos que tenemos esa luz a la mano. ¿Cuál es esa luz? La Biblia. Que no seamos como Job, que teniendo esa luz que decía: ¿quién me regresará a esos tiempos? A veces no sabemos a dónde voltear, a dónde buscar ayuda. Y obviamente, pues para diferentes problemas hay diferentes soluciones, pero hablando espiritualmente, hermanos, cuando estamos en la oscuridad, esa luz que nos va a rescatar es la palabra de nuestro Dios. Y espero, hermanos, que sea claro, que esté quedando claro que la palabra de Dios, los mandamientos, las escrituras, los preceptos de Dios, todo eso, hermanos, conforma esa lumbrera, esa lámpara que podemos usar en nuestro peregrinar por este mundo. Y noten que usé la palabra podemos, porque ya está de cada quien, cada uno de nosotros, de esa decisión de usarla, de tomar la Biblia. Porque si andamos en la oscuridad y no tomamos esa antorcha, pues ¿de qué sirvió la palabra de Dios, verdad? Entonces, si solamente, hermanos, si rechazamos la palabra o si ignoramos la palabra, estamos decidiendo ir caminando con esa lámpara apagada en la oscuridad. ¿Y qué nos puede pasar? Pues muchísimas cosas. ¿O qué tal si solamente obedecemos la palabra a medias? Si rechazamos cierta parte, pero otra parte sí la aceptamos y sí la guardamos. ¿Cómo creen que va a ser esa luz de esa lámpara? ¿Va a ser así fuerte y resplandeciente? Si solamente obedecemos cierta parte. ¿O va a ser chiquita esa luz, que quizás ni nos alumbre lo suficiente para dar un paso? Porque si han visto que hay lámparas, ¿no? Que hay lámparas que son muy fuertes y hay lámparas que son bien débiles.
O también, como les daba el ejemplo de que cuando se le está acabando la batería a una lámpara, esa luz que da esa lámpara, pues está muy pequeña, casi no sirve. Así es, nuestros hermanos, así es nuestra decisión. Tenemos la lámpara, sabemos cuál es la palabra de Dios, está aquí en las Escrituras, en la Biblia. Pero ya es decisión de cada uno de nosotros hacer uso de esa luz a nuestro caminar. Hermanos, no nos arriesguemos, porque pues al caminar sin ella nos podemos tropezar, nos podemos perder, podemos caer en un precipicio, y de ahí ¿quién nos va a sacar? ¿Quién sabe, verdad? Ya hemos conocido, a los que ya hemos conocido de la palabra de Dios, a los que hemos conocido a Dios, ya tenemos esa palabra y hemos sido librados de esa palabra, de esas tinieblas. En la parte clara de este día, creo que mi hermano ministro Lázaro va a platicar de cómo encontrar a Dios. Entonces será interesante ese tema, mis hermanos, pero aquí yo me refiero a los que ya hemos encontrado a Dios, a los que ya hemos recibido esa palabra. No hay que arriesgar de no usarla. Dice Colosenses capítulo 1, versos 12 y 13. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice de esta manera: dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es lo que les digo, mis hermanos, que esa luz, esa lumbrera, esa lámpara, ya nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya nos sacó de las tinieblas nuestro Dios. Pero ya es decisión de nosotros mantenernos en esa luz o ir corriendo de regreso a las tinieblas. Y vamos a leer 3 versículos más, mis hermanos, porque entendemos por las mismas Escrituras, por la palabra de Dios, que Dios nos da una opción a cada uno de nosotros. O podemos obedecer o podemos desobedecer. Podemos buscar la luz o podemos buscar las tinieblas, pero cada decisión, ya sea buena o mala, tiene consecuencia. Y debemos, mis hermanos, por último, debemos también entender que pues hay consecuencias si nosotros decidimos rechazar esa palabra de Dios, rechazar esa lámpara, esa lumbrera, esa luz. Porque ¿qué quiere decir eso, mis hermanos? Si rechazamos esa luz, ¿qué quiere decir? Lo acabo de decir hace 5 segundos. Si rechazamos la luz, quiere decir que preferimos estar ¿dónde? En las tinieblas, en la oscuridad. Y si preferimos estar en las tinieblas, ¿qué significa eso? Dice San Juan capítulo 3, versos 19 al 21. Aquí nos dice por qué las personas, nos da un ejemplo, por qué ciertas personas prefieren estar en la oscuridad. San Juan capítulo 3, versos 19 al 21 dice de esta manera. Y aquí está también la consecuencia, dice: y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso la gente, mis hermanos, prefiere la oscuridad, porque sus obras son malas. Hablando de la gente que rechaza la luz. Leamos el 20. ¿Por qué? Dice, ¿por qué rechazan la luz? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Pues más claro no puede estar, mis hermanos. Dice que a estas personas que les gusta la oscuridad es porque sus obras son malas y no quieren que sus malas obras sean alumbradas por la luz para no ser corregidos. Pues en la oscuridad no me ven, ¿verdad? No ven mis obras malas. Dice el 21, mas el que obra verdad viene a la luz
para que sus obras sean manifestadas que son hechas de Dios. Allá afuera hay un dicho que dice, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Entonces, básicamente es algo similar. Dice que los que hacen obras malas prefieren estar en la oscuridad, aman la oscuridad para que los demás no se den cuenta de esas obras malas. Y al contrario, el que obra verdad, el que obra bien, viene a la luz para demostrar que sus obras, dice, que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Si tenemos esa lámpara, mis hermanos, tenemos esa luz de la palabra de nuestro Dios, vamos a estar en luz. No vamos a querer estar en tinieblas porque allí está la condenación. Y si queremos estar en tinieblas es por algo. Y aquí nos dice por qué. Porque amamos más las tinieblas, porque nuestras obras son malas. Y aquí entra una autorreflexión, mis hermanos, en San Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11, versos 35 y 36. Aquí es ya donde la misma palabra de Dios nos hace esa pregunta. San Lucas 11, 35 y 36. Dice, mira pues, si la lumbre que en ti hay es tinieblas, así que siendo todo tu cuerpo resplandeciente, no teniendo alguna parte de tinieblas, será todo luminoso como cuando una antorcha de resplandor te alumbra. Aquí está la pregunta, mis hermanos, la reflexión que cada uno de nosotros debemos hacer. Dice, mira pues, si la lumbre que hay en ti es tinieblas. ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso, mis hermanos? Pues quizás sí, quizás no, ¿verdad? Pero ahora que lo escuchamos debemos de hacer esa reflexión en cada uno de nosotros. Si preferimos estar en la luz o en las tinieblas, entendiendo las consecuencias. Y aquí nos recuerda y dice que si estamos en luz, decidimos estar en la luz, vamos a resplandecer, vamos a ser, como dice también la misma palabra, vamos a ser esa luz del mundo. Dice que vamos a ser luminosos como cuando una antorcha de resplandor te alumbra. Si estamos en la luz, en esa antorcha, en esa lumbrera que Dios nos da, ¿creen que vamos a tener oscuridad en nuestro cuerpo? Pues no. Es como cuando están en su casa y prenden la luz y todo se alumbra. Si han visto, no sé, quizás en vida real o quizás películas o algún show de televisión, un lugar que tiene cucarachas o ratones, cuando están las luces apagadas, pues andan donde quiera. Y cuando llega uno a casa y prende la luz, ¿qué hacen los ratones y las cucarachas? No saben ni para dónde dar, ¿verdad? Chocan cada uno porque quieren esconderse, porque no les gusta estar en la luz. No es que diga que nosotros somos esos animalitos, mis hermanos, pero nosotros ¿qué preferimos? ¿Estar en la luz o estar en las tinieblas? Cuando prendan la luz, ¿vamos a correr? ¿O vamos a estar contentos que estamos en la luz de Dios? Que vamos a estar siendo alumbrados, que no vamos a tener ningún tipo de bueno, en inglés dicen shadow, que ni sombra se va a ver de nosotros porque vamos a estar alumbrados por la palabra de Dios. Esa es la reflexión, mis hermanos. Y el consejo, ¿cuál es el consejo? Pues la misma palabra, mis hermanos, nos dice qué es el consejo. Dice Proverbios capítulo 2, versos 11 al 13. Proverbios capítulo 2, versos 11 al 13. Este es el último versículo que vamos a tocar. Proverbios capítulo 2, versos 11 al 13. Dice de esta manera: el consejo te guardará. ¿Qué es el consejo, mis hermanos? ¿De dónde viene el consejo? De la palabra de Dios. El consejo te guardará, te preservará la inteligencia. ¿Para qué? Para librarte del mal camino,
de los hombres que hablan perversidades, que dejan las veredas derechas por andar en caminos tenebrosos. Allá mismo, si seguimos leyendo en Salmo 119, el versículo 110 también hace mención, dice: pusiéronme lazo los impíos, pero yo no me desvié de sus mandamientos. Si vamos caminando en la oscuridad, mis hermanos, ni nos vamos a dar cuenta cuando el maligno nos ponga una trampa. No vamos a ver. Al contrario, si estamos en esa luz, si estamos alumbrados, vamos a darnos cuenta y nos vamos a dar cuenta cuando nos pone esa trampa los impíos, el maligno. ¿Y qué vamos a poder hacer? Esquivar. Dice la misma palabra que el justo, los que hacen bien, ven lo malo y ¿qué hacen? Se alejan de lo malo. Así debemos de ser nosotros, mis hermanos. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Solamente si somos alumbrados, si usamos esa lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Mis hermanos, mi deseo es que cada uno de nosotros, donde quiera que se encuentre, no importa la edad, mis hermanos, que cada uno de nosotros aceptemos este consejo, que pidamos esa inteligencia de Dios, que guardemos esa palabra de Dios, que es la que nos va a librar de todo mal camino, mis hermanos, de toda piedra de tropiezo, de la oscuridad, y nos va a permitir que andemos en luz, en el camino que nos va a llevar a la vida eterna. Esa es la importancia, mis hermanos, de la palabra de Dios. Ese es mi deseo para cada uno de nosotros, que tengamos esa luz, que nuestros pasos siempre sean alumbrados por la palabra de Dios y que podamos evadir el mal y que podamos mantenernos alejados de las tinieblas, porque nosotros somos llamados a ser hijos de Dios, hijos de luz, y por ende pues tenemos la arma aquí en nuestras manos. Vamos a darle uso, mis hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de nosotros, a ustedes, y paz a vosotros.